Elecciones. Votos. Votar en elecciones. Elegir a un candidato para que te represente en la legislatura. Que gane un primer ministro, un presidente del gobierno. Todo esto nos suena lógico en una democracia y fundamental para un sistema parlamentario. El voto y la democracia liberal son conceptos inseparables. Pero, ¿cómo se vota? A lo mejor nunca lo has hecho. A lo mejor no te importa tanto la política. O a lo mejor vienes de un país en el que se vota de una manera totalmente distinta. ¿Cómo? Pues sí, se vota de diferentes maneras mediante sistemas heterogéneos en varios países del mundo, con algunos países compartiendo sistemas de votación y otros yendo a su bola. Vamos a brevemente repasar algunos de los más conocidos y populares. No todos, porque hay muchísimos, solamente los más conocidos. Para empezar, tenemos dos categorías de sistemas de votación que vamos a explicar: sistemas de mayoría y sistemas de representación proporcional. La idea de sistemas de mayoría será facilísima de entender. El que tenga más votos, gana. Pero ya sabes que es un poquito más complicado que eso, con algunas diferencias clave entre cada sistema de mayoría. El primero que se va a explicar es el de mayoría simple, o first past the post, que es exactamente como suena. Votas a tu candidato favorito y el candidato que recibe la mayor cantidad de votos gana. Es el sistema que se usa en la mayoría de países de habla inglesa, en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y en gran parte de la Commonwealth, y se suele usar en circunscripciones de un solo miembro. Los partidarios del sistema de mayoría simple lo defienden sobre todo por su simplicidad, porque es súper sencillo, porque se eligen representantes para áreas geográficas bien definidas y porque se forma una oposición parlamentaria bastante clara, estable y coherente. Suena democrático, ¿no? Bueno, aquí es donde ya salen las inconvenientes. Pues sobre todo, porque no representa correctamente a toda la población. Digamos que en unas elecciones con 6 candidatos, gana el candidato azul con un 20% de los votos. El 20% no representa muy bien a todos los votantes del país, porque la inmensa mayoría de los votantes, el otro 80%, querían a otro. Es decir, puede gobernar la minoría. Y además, como consecuencia, lleva al bipartidismo, porque los que saldrían beneficiados serían siempre los dos partidos más fuertes, saliendo súper debilitado cualquier otro partido menor. El siguiente sistema de mayoría es un poquito distinto, el de segunda vuelta instantánea. Al igual que el de mayoría simple, se suele realizar en circunscripciones uninominales, pero aquí es donde se notan las diferencias. En vez de marcar a un solo nombre con una X en la papeleta, enumeras a los candidatos según tu preferencia, marcando un 1 para tu candidato favorito, un 2 para tu segunda opción, un 3 para tu tercera y así sucesivamente. Y los que odias a muerte, no pasa nada, no tienes que enumerarlos. Al contar los votos, el candidato que menos se ha marcado como primera opción es eliminado, y se mira la papeleta para contar las segundas opciones, transfiriendo los votos del eliminado a la segunda opción de la mayoría de sus votantes. Este proceso se repite hasta que un candidato tenga la mayoría absoluta. Este sistema evidentemente ayuda bastante a los partidos más pequeños como otra opción frente a los partidos más grandes. A pesar de sus ventajas, al igual que con la mayoría simple, ambos no son sistemas proporcionales y ambos eventualmente llevan a un sistema bipartidista. Este sistema solamente se usa en los parlamentos de 2 países, Australia y Papúa Nueva Guinea. El último sistema de mayoría que explicaremos es el sistema de 2 rondas. Es el sistema más usado para elegir jefes de Estado a nivel mundial, pero son pocos los países que lo usan para elegir el Parlamento, siendo el caso más conocido el de Francia. Como su nombre indica, no es una sola votación, sino que se realiza en 2 rondas, normalmente con una semana de diferencia. La primera vuelta se lleva a cabo de la misma manera que en unas elecciones de mayoría simple. Si un candidato consigue la mayoría absoluta, no hace falta una segunda ronda. Sin embargo, si ningún candidato la obtiene, se lleva a cabo una segunda ronda de votación en la que se enfrentan los 2 candidatos más votados de la primera ronda, o en algunos casos, cualquier candidato con más de 12,5%. Tiene unas desventajas muy pronunciadas, añadiendo más presión a la administración para que se haga la segunda ronda tan pronto después de la primera, con la gran espera para el resultado final
pudiendo llevar a gran incertidumbre y posiblemente inestabilidad, y muchos votantes pasan de votar una segunda vez en ese corto espacio de tiempo, incrementándose así la apatía política. Pasemos ahora a la otra categoría, los sistemas de representación proporcional. En estos se toman los resultados de las elecciones para averiguar cuántos escaños tiene cada partido en el Parlamento, repartiéndolos de manera proporcional. De esta manera se conecta el porcentaje de cada partido con el porcentaje de los escaños. En estas elecciones, las circunscripciones no son uninominales, sino plurinominales, es decir, que se suele elegir a más de un representante en cada distrito. Vamos a explicar 3 de los principales sistemas de este tipo. El primero es el de representación proporcional por listas, o RPL. Esto es lo que usamos aquí en España para elegir los miembros del Congreso de los Diputados. En estas elecciones se eligen varios representantes que están nombrados en una lista electoral que imprimen los propios partidos políticos. Una lista que, dependiendo del país, puede ser una lista abierta o cerrada. En España, menos en el Senado, donde se usa algo aparte que se llama el voto en bloque con listas abiertas, siempre se usa una lista cerrada, es decir, cada partido político decide antes de las elecciones cuáles de sus miembros se presentarán al Congreso y en qué orden, siendo normalmente los nombres a lo más alto de la lista los que consiguen los escaños. No tienes que escribir nada, simplemente metes la lista del partido que quieras en el sobre y pa' la urna. El número de candidatos en una papeleta corresponde al número de escaños de una circunscripción concreta. Por ejemplo, Las Palmas tiene 8 diputados, pues el partido mete en su papeleta a 8 personas para Las Palmas. Y, si un partido consigue 2 escaños en una provincia, entran al Congreso los 2 primeros de la lista. Básicamente, votas a un partido entero, no a un candidato específico. Y eso evidentemente tiene sus problemas. ¿Y si quieres votar a un partido, pero hay algún nombre en esa lista que no te guste nada de nada? No puedes quitarlo, ni editar la lista de ninguna manera. Además, puede llevar a lo que muchos llaman una partitocracia, es decir, que realmente los que mandan son partidos políticos, en vez de individuos. Luego está la representación proporcional mixta, o Mixed Member Proportional, MMP. Este método es un poco extraño porque es como una mezcla rara entre la mayoría simple y la votación por listas. Los votantes no tienen un solo voto, sino 2. Cuando entras a votar, en tu primera papeleta marcas con una X al candidato que quieres que te represente en el Parlamento. Así se elige la mitad del Parlamento. Luego en tu segunda papeleta votas a tu partido político favorito. Se cuentan estos segundos votos y muestran el porcentaje de apoyo que recibe cada partido por parte de la población entera. Esta es la parte proporcional de todo esto, componiéndose la otra mitad del Parlamento de miembros de cada partido político, entrando cada nombre de la lista cerrada dependiendo de los escaños que reciba el partido, hasta que se represente lo que querían los votantes lo más precisamente posible. Este sistema se usa, por ejemplo, en los parlamentos de Alemania, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Nuestro último sistema de voto proporcional recibe el nombre de voto único transferible, VUT, un sistema que se usa, por ejemplo, en Irlanda y en Malta. El VUT es básicamente muy parecido al método de segunda vuelta instantánea, en el sentido de que se enumeran los candidatos en orden de preferencia, pero como es un sistema de representación proporcional, esto es para circunscripciones de más de un representante. Digamos que hay una circunscripción de 3 escaños, y se presentan 5 candidatos. Si dividimos la totalidad de los votos entre el número de escaños de ese distrito, obtenemos el porcentaje necesario para poder ser uno de los 3 diputados. Cuando todos hayan votado y enumerado sus favoritos, se hace una transferencia de votos dependiendo de cómo hayamos votado. Se eliminan a los perdedores y se analizan los segundos favoritos de sus votantes, transfiriéndoles sus votos, y se repite esto hasta que 3 candidatos alcancen el porcentaje necesario y consigan entrar al Parlamento. Votar, aunque puede ser complicado y a veces aburrido para los menos interesados en la política, es un derecho importantísimo en un Estado democrático. Un derecho que, a pesar de sonar simple inicialmente, se puede expresar de muchísimas maneras, algunas más sencillas que otras. Hasta pronto, señores.